La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte alrededor del mundo. Evaluar el riesgo lo más tempranamente posible es una estrategia válida para llegar antes de que se desarrollen las placas de aterosclerosis que provocan las complicaciones cardiovasculares ya conocidas como el infarto, la ACV, etc. Soy el doctor Claudio Moros, cardiólogo infantil del área de prevención cardiovascular del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, Argentina, y les voy a hablar de cuándo se debe comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular. Con respecto a esta charla, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hablar de cambio del paradigma en la enfermedad cardiovascular, cómo y cuándo aparece la aterosclerosis, cuándo inicia el riesgo cardiovascular, cuáles son las trayectorias de los factores de riesgo, cuándo comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular y finalmente las conclusiones. Empecemos con el cambio del paradigma de la enfermedad cardiovascular. Las etapas biológicas de la aterosclerosis representan un proceso progresivo y complejo que se desarrolla a lo largo de los años, desde la infancia hasta la edad adulta, y se ve influenciado por factores genéticos, metabólicos y ambientales, y podríamos dividirla en, primero, disfunción endotelial, luego la formación de estrías grasas, tercero, la producción de placas intermedias y avanzadas, cuarto, la formación de placas ateroscleróticas estable, 5, la placa vulnerable inestable y finalmente la ruptura de placa y la trombosis que trae el evento cardiovascular. Pero la aterosclerosis no es una enfermedad moderna, y decimos esto basándonos en el estudio realizado sobre los restos momificados de 237 adultos que sugiere que la aterosclerosis es generalizada en las poblaciones humanas distribuidas alrededor del mundo desde la antigüedad, observándose placas de colesterol en el 37,6% de la muestra estudiada. Se encontraron calcificaciones ateroscleróticas con frecuencias similares tanto en momias egipcias como no egipcias, en hombres y en mujeres. Estos hallazgos apoyan la existencia de una predisposición humana innata a la aterosclerosis. Los factores de riesgo cardiovasculares modernos, superpuestos a un riesgo subyacente e inherente a la raza humana, son una combinación letal para la aparición de los eventos cardiovasculares cada vez más precoces. Este es un gráfico que representa la mortalidad cardiovascular en Estados Unidos desde 1980 al 2021. En rojo las mujeres y en azul los hombres. Noten cómo desde el año 2010 la mortalidad cardiovascular comenzó a aumentar nuevamente. Esto provocó que los investigadores, y dentro de ellos el afamado Dr. Valentin Fuster, comenzara a investigar sobre la salud cardiovascular para prevenir el problema, porque a pesar de todos los avances médicos, la mortalidad seguía creciendo. Se dio cuenta que estaba trabajando mucho con la enfermedad, pero demasiado tarde, y que teníamos que conocer más sobre la salud cardiovascular desde los inicios. Hay un cambio de concepto en el manejo del paciente. En 1980 se enfocaba en la lesión que presentaba el paciente, pero ahora el enfoque se centra en el paciente, en detectar el paciente vulnerable precozmente y evitar la expresión de la aterosclerosis. Debemos movernos de la enfermedad a la salud. ¿Pero por qué? Porque conocemos más de la enfermedad, que es la visión centrada en la lesión, que lo que conocíamos en la salud, visión centrada en el paciente vulnerable. Pasamos de mirar la placa vulnerable a mirar al paciente que está en riesgo y que es vulnerable. Fuster comienza la investigación en 3 grupos etarios de 0 a 20 años, donde se investiga la adquisición de factores de riesgo, y esto es la prevención primordial, un segundo grupo entre 20 y 60 y uno entre 60 a 100. Se comienza a investigar sobre el envejecimiento vascular y la progresión de la aterosclerosis. Pero, ¿cuándo comienza la aterosclerosis? El estudio Bogalusa, iniciado en el año 1973 y publicado en el 1998, siguió a 3.500 pacientes desde el nacimiento hasta los 38 años y analizaron las 204 autopsias que se realizaron en el seguimiento y demostró una clara asociación entre los factores de riesgo y la presencia de aterosclerosis. A mayor número de factores de riesgo, mayor la gravedad de la aterosclerosis coronaria y aórtica que se encontraban. Estos hallazgos indican que a medida que aumenta el número de factores de riesgo, aumenta la gravedad de la aterosclerosis, como pueden ver en el gráfico. El otro gran estudio en demostrar la aterosclerosis temprana fue el PIDEI del año 2008,
y ellos confirmaron a través de 1.500 autopsias realizadas a personas de 15 a 34 años que la aterosclerosis comienza en la niñez y progresa sin problema en la adolescencia y la adultez joven. Confirma que muchos adultos jóvenes de 30 años ya tenían enfermedad coronaria avanzada, constatándose mayor aterosclerosis a mayor número de factores de riesgo. En el gráfico podemos ver que a partir de los 15 años ya se constataban lesiones ateroscleróticas tanto en coronaria derecha como en descendente anterior en ambos sexos, y el porcentaje de lesiones empeoraba con la edad. Este otro trabajo, publicado en el 2008 de autores argentinos e italianos, nos muestra una alteración intimal de las arterias coronarias en forma precoz y se pueden detectar en el periodo de infancia prenatal, y esto se puede asociar al tabaquismo materno. Cuando hablamos de prevención cardiovascular, el estudio John Finn Study es en pediatría lo que el estudio Framingham es para la cardiología de adulto. Este estudio inició en el año 1980, llamado Precursores de la aterosclerosis en niños y adolescentes finlandeses, para estudiar los factores de riesgo de la enfermedad coronaria y sus determinantes en los niños y adolescentes. Un total de 3.596 niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años fueron incluidos. Fue mutando el nombre hasta conocerse el trabajo como Jóvenes Finlandeses, estudio de jóvenes finlandeses, porque estos participantes iban creciendo en edad. Los participantes han sido seguidos en intervalos regulares a lo largo de su vida hasta el 2018, cuando tenían entre 41 y 56 años, y durante este lapso de 38 años se analizaron más de 16.000 variables y 11 millones de datos acumulados, demostrando la clara asociación de los factores de riesgo con la aparición de la aterosclerosis en forma temprana. Pero, ¿cuándo inicia el riesgo cardiovascular? El término epigenética define los cambios hereditarios y temporales en la expresión y función génica llevados a cabo por mecanismos que no alteran la secuencia del ADN. En el gráfico podemos ver la epigenética transgeneracional determinada por los padres y los abuelos de esta madre embarazada, pero en ella también van a incidir los estímulos externos como el estrés ambiental, el tabaquismo, la dieta, la contaminación. Todo esto determina el programming fetal. La programación fetal se refiere al concepto de que las condiciones ambientales durante el embarazo pueden predisponer a enfermedades durante la adultez. La epigenética realiza sus modificaciones a través de la modificación de las histonas, de la metilación del ADN y de los mecanismos basados en ARN. Un ejemplo del programa fetal es la diabetes mellitus gestacional, que es la hiperglucemia que se desarrolla durante el embarazo y aumenta el riesgo futuro de desarrollar obesidad, metabolismo de la glucosa alterada y enfermedad cardiovascular tanto en la madre como en el infante. Los cambios en el metabolismo materno y la exposición al ambiente intrauterino hiperglucémico pueden reprogramar el genoma fetal, dejando huellas metabólicas que definen la salud y la susceptibilidad a enfermedades a lo largo de la vida. Comprender los factores que contribuyen a la mayor susceptibilidad a trastornos metabólicos en niños nacidos de madre diabética es crucial para implementar estrategias preventivas de la diabetes materna gestacional. La programación fetal se refiere al concepto de que las condiciones ambientales durante el embarazo pueden predisponer a enfermedades durante la adultez. En particular, la evidencia epidemiológica indica que el bajo peso al nacer, definido por la OMS como menos de 2,5 kg, aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión y enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. Se ha propuesto que un número reducido de nefronas y un desarrollo vascular anormal como posibles explicaciones de esta relación, aunque los mecanismos subyacentes responsables de la programación fetal hacia la hipertensión no se comprenden completamente. También es muy importante recabar en nuestro paciente infantil el antecedente de diabetes en el embarazo y de hipertensión en el embarazo, porque esto también genera un programming fetal en el niño. Otra cosa a tener en cuenta es el crecimiento exponencial del uso de tecnología de asistencia reproductiva, y se calcula que 2 a 5% de los nacimientos en los países desarrollados se da por este método, con más de 6 millones de niños nacidos por tecnología de asistencia reproductiva. La fertilización in vitro o extrauterina expone a los gametos y embriones a entornos físicos y hormonales variables antes de la implantación. La exposición es breve en fertilización es fresca y más prolongada en la criopreservación de los gametos o embriones, y tales modificaciones epigenéticas del entorno
pueden tener efectos posteriores en el sistema vascular. Estos datos subrayan el potencial de la tecnología de asistencia reproductiva para aumentar el riesgo cardiovascular en este grupo de rápido crecimiento. Y acá vemos este trabajo de casos y controles, donde 54 niños con esta tecnología versus controles tuvieron más envejecimiento vascular acelerado y en un control a 5 años de nacimiento desarrollaron hipertensión sin tener ningún otro factor de riesgo para desarrollarla. Veamos ahora la trayectoria de los factores de riesgo. La carga acumulativa del LDL, es decir, con qué LDL hemos transitado nuestro crecimiento, y como lo muestra el Dr. Fuster en este gráfico, el área celeste es la carga acumulativa del LDL. Supongamos que tenemos un LDL en 120, esto va a determinar que a los años que llegue a los 5.000 miligramos de LDL años, es aquí donde comenzamos a tener riesgo cardiovascular del infarto y esto va a ser del 1%. A partir de allí, cada 10 años este riesgo se va a duplicar y esto se llama escala de duplicación del infarto. En la vida, la placa siempre sigue creciendo y esto va a depender de la carga de LDL que tengamos. Veamos en el ejemplo, el paciente que tiene una línea naranja con 80 miligramos de LDL recién va a llegar al riesgo de infarto a los 62 años. El que tiene 120 habíamos dicho que a los 40, pero el que tiene 200 miligramos de LDL, su carga de LDL va a ser más rápida y rápidamente a los 20 años ya entra en riesgo de tener un infarto. El otro concepto que tenemos que tener es que cuando el paciente tiene 8.000 miligramos años de carga de LDL, es la edad media de los pacientes que se infartan. Entonces noten que el que tiene 80 miligramos de LDL a lo largo de la vida, en la línea naranja, prácticamente no se va a infartar hasta los 100 años. El que tiene 120 se estará infartando a los 60 años, pero el que tiene 200 va a tener un infarto a los 30 años y son los infartos jóvenes que tenemos en la coronaria. Si yo quiero calcular qué edad comienza mi riesgo de infarto, tengo que dividir 5.000 por el LDL que tengo y esto me da la edad a partir de la cual ya tengo riesgo de infarto. Y si quiero calcular la edad media en la cual me podría infartar, tengo que dividir 8.000 dividido el LDL y ahí me va a dar la edad media donde podría yo estar infartándome. Este gráfico representa el efecto acumulativo a lo largo del tiempo de los factores de riesgo entre los 20 y los 40 años. Son datos del estudio Cardia. El área gris mide el impacto del factor de riesgo. Ellos analizaron la fluctuación de los factores de riesgo del estudio Cardia, notando que los factores de riesgo a edad temprana son muy agresivos para desarrollar enfermedad aterosclerótica subclínica. Si el área del factor de riesgo entre los 20 y los 40 años es importante, es decir, la exposición acumulativa del factor de riesgo a lo largo del tiempo es importante, miren cómo crecen los eventos cardiovasculares como el infarto, cuando hablamos del LDL, de los triglicéridos, de la presión arterial media y la presión de pulso. La línea roja representa a los que tenían mayor exposición acumulativa de los factores de riesgo y son los que en mayor porcentaje tuvieron eventos cardiovasculares que se presentaban a lo largo del tiempo en el seguimiento. Estamos hablando de gente joven, nos metemos muy tarde a tratar de controlar la enfermedad, debemos intervenir todo esto mucho antes. Tenemos que decir que la rigidez arterial es una medida de daño acumulativo en la pared arterial efectuada por los factores de riesgo cardiovasculares y el envejecimiento. Como pueden ver en el gráfico, los factores de riesgo son fluctuantes, suben y bajan, pero la rigidez arterial, la línea roja, siempre va en incremento. Obviamente a partir de los 40 años comienzan los eventos cardiovasculares, pero esta edad va a estar definida por lo que habíamos visto anteriormente, por la carga del LDL y de los factores de riesgo. Esto puede ser mucho más tardío o mucho más temprano. Existe un envejecimiento vascular normal, que sería la línea azul, y existe el envejecimiento vascular acelerado, que sería la línea roja. Lo que tenemos que hacer es intervenir tempranamente, como vemos acá en la línea marrón, con una disminución agresiva de los modificadores de aterosclerosis y torcer esta línea de envejecimiento vascular acelerado a una línea mucho más cercana al envejecimiento natural. Fíjense que si actuamos tardíamente, después de los 40 años,
es muy poco lo que puede torcer la evolución fisiopatológica del envejecimiento vascular. Y para dejarlos un poco más intranquilos, en este trabajo reciente, la carga de aterosclerosis subclínica en individuos asintomáticos estuvo asociada de manera independiente con la mortalidad por todas las causas. Y aquí pueden ver en el gráfico arriba a la derecha los distintos percentiles, siendo los percentiles más altos los que mayor mortalidad tenían. Y estamos hablando de carga aterosclerótica subclínica en pacientes asintomáticos. Y existen clasificaciones en pediatría para determinar el riesgo cardiovascular en pacientes pediátricos, y aquí tienen una recomendación del AJA del año 2019, donde hablamos de pacientes de alto riesgo, las dislipidemia homocigota, el diabético tipo 1 y 2, el Kawasaki, los pacientes con cáncer tratados con stem cell, los trasplantes de órganos y los aneurismas. Luego tenemos un riesgo moderado, donde están los pacientes obesos, las dislipidemias heterocigotas, los hipertensos, los coartados, los que tienen LPA, enfermedad renal y cáncer con radioterapia. Y un tercer grupo donde los pacientes están en riesgo y son un grupo de obesidad, insulinoresistencia, hipertensión arterial, enfermedades inflamatorias, cáncer tratados con quimioterapia, traspuestos y Kawasaki. En este artículo del año 2019 pueden ver cómo es el algoritmo de tratamiento del riesgo cardiovascular en los chicos, donde van a entrar por los distintos tipos de riesgo y tienen distintos tipos de meta de acuerdo al riesgo que tenga nuestro paciente pediátrico. Pero, ¿cuándo vamos a comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular? Y para responder a esta pregunta, debemos mirar con atención este gráfico, donde existe una ventana crítica en el curso de la vida para el cuidado de la salud cardiovascular. Pero noten que el cuidado ya comienza en la etapa del embarazo, por todo lo que habíamos hablado, sigue en la infancia y se alarga por la adolescencia. Recuerden de la prevención primordial, que es evitar que aparezcan los factores de riesgo en la infancia. Aquí vemos otro artículo hablando de lo mismo, pero aquí comienza desde el nacimiento del niño. Lo repetimos, esta es nuestra ventana de oportunidad. Podemos lograr mucho impacto en la salud si logramos que ese niño no incorpore factores de riesgo a lo largo de su crecimiento. Pero la triste realidad es esta. Cuando se analizaron la prevalencia de factores de riesgo cardiovasculares modificables en niños y adolescentes en Estados Unidos, discriminados por sexo y edad, blancos, negros, hispanos, no hispanos, vemos que en un 100% falla la dieta, la mala alimentación, seguida en un 60% por la inactividad física. Y son dos factores muy baratos de control, que son la dieta y el ejercicio, donde podemos generar un gran impacto en la salud de la comunidad. Los hallazgos sugieren que mantener altos niveles de salud cardiovascular desde la infancia podría estar asociado con una reducción de la carga futura de enfermedades cardiovasculares. Todos los grupos de trayectoria experimentaron un declive en la salud cardiovascular durante la infancia y la adolescencia hasta la adultez temprana. La investigación futura parece ser necesaria para determinar el efecto de dirigir intervenciones destinadas a preservar y promover la salud cardiovascular en aquellos niños que están en mayor riesgo de soportar un declive de su salud. Aumentar la proporción de niños que alcanzan la adultez con una salud cardiovascular ideal puede estar asociado con una menor carga de enfermedad cardiovascular a edad más avanzada, y esto podría ayudar a alcanzar los objetivos de la AJA que se habían propuesto en el 2020 y que no se alcanzaron y que ahora se los propusieron para el 2030. El inicio y la mortalidad de las enfermedades vasculares son altamente variables entre los individuos. La edad cronológica es subóptima para estimar el envejecimiento vascular. La edad vascular biológica debería utilizarse para seleccionar individuos para la prevención temprana de enfermedades cardiovasculares. El envejecimiento vascular biológico puede ser abordado mediante intervenciones conductuales y farmacológicas. La prevalencia de hipertensión arterial aumenta en los niños de edad escolar y afecta al 11% de los adolescentes de 18 años. Asociada con factores de riesgo metabólicos, la presión arterial elevada en la infancia se mantiene en la adultez. El análisis fenotípico de los niños hipertensos
ha revelado que la hipertensión arterial es un complejo de anormalidades antropométricas y neuroinmunometabólicas típicamente encontradas en adultos hipertensos. Los niños con presión arterial elevada han mostrado signos de desarrollo biológico acelerado que están estrechamente asociados con el desarrollo posterior de hipertensión arterial, síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares en la adultez. En el momento del diagnóstico, se informó que los niños hipertensos tenían un remodelado arterial significativo expresado con un grosor de la íntima media aumentado, mayor rigidez de las grandes arterias, menor área de microcirculación y disminución de la función endotelial. Estos cambios indican que su edad biológica es de 4 a 5 años mayor que la de sus pares normotensos. Todas estas anomalías son características típicas del envejecimiento vascular temprano descritos en los adultos con hipertensión arterial. Sin embargo, dado que estos cambios vasculares tempranos en los niños hipertensos están estrechamente asociados con características del desarrollo biológico acelerado y anormalidades neuroinmunometabólicas observados en sujetos mayores, parece que la hipertensión arterial en la infancia no es solo un evento de envejecimiento vascular temprano, sino también un fenómeno de maduración biológica temprana. Y para adentrarnos un poquito en lo que es inteligencia artificial, vemos este estudio donde desarrollaron un algoritmo predictivo utilizando registros electrónicos de salud de atención primaria de Gales, y acá se incluyeron niños desde su primer registro de atención primaria en el periodo comprendido del año 2000 al 2016 hasta que eran diagnosticados con diabetes tipo 1 o cumplían los 15 años, y de esta forma finalizaba el estudio. Desarrollaron un aprendizaje en conjunto, un super learning, utilizando 26 predictores potenciales. Ellos desarrollaron un algoritmo predictivo utilizando registros electrónicos, y de esta forma establecieron una alerta en el 10% de los contactos, y se estima que en un 71,6% de los niños con diabetes tipo 1 recibirían una alerta por el algoritmo 90 días previo al diagnóstico. Es decir, que tenían un diagnóstico anticipado de diabetes en aproximado de 9,34 días, y de esta forma se bajarían las complicaciones del debut diabético en los chicos. Cuando le preguntaron al famoso Dr. Bramwell, uno de los padres de la cardiología del adulto, qué podría cambiar la cardiología, una de las dos cosas que podría cambiarla es el inicio generalizado de la prevención primordial, es decir, impedir la incorporación de los factores de riesgo en el niño. La otra cosa sería la disponibilidad y accesibilidad global de la medicación para hipertensión arterial y dislipidemia. Veamos ahora finalmente las conclusiones. Hay un cambio de paradigma de placa vulnerable a paciente vulnerable. Tenemos que ir a actuar antes, ir a buscar al paciente en riesgo. Hay una predisposición humana innata a la aterosclerosis, pero los nuevos estándares de vida, la nueva dieta, genera que esto tenga un riesgo exponencial. También hay una carga genética, y el programa fetal es muy importante a tener en cuenta, y por eso debemos investigar en etapas tempranas del paciente. Tener también en cuenta la trayectoria de los factores de riesgo y la carga acumulativa, por ejemplo, del LDL, son los que van a determinar la aparición más precoz de nuestra enfermedad cardiovascular. Debemos intervenir en forma rápida y agresiva para controlar los factores de riesgo y de esta forma bajar la incidencia de enfermedad cardiovascular. Este es nuestro grupo de trabajo de prevención cardiovascular infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, Argentina, y con esto hemos terminado la charla. Muchas gracias por su atención.